Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos y hermanas de, los que están en sintonía en esta hora, los que estarán después, los que escuchan las transmisiones en vivo o ya sea por medio de grabaciones. Estamos nuevamente tratando un tema, creo que principal, primordial, un tema cardinal en la doctrina bíblica. Para todos los cristianos, los hijos de Dios, todos los que no somos una secta, los que no son testigos de Jehová, los que no somos adventistas del séptimo día, eh, los que no somos, no sé, pues hermanos, musulmanes. Creo que todo aquel que diga ser cristiano, que se diga ser cristiano evangélico, que camine en el evangelio, y sobre todo si predica la palabra, este tema debería ser el tema central de su vida, ¿ya? El tema central de su vida. Aquí muchos, voy a despejar desde ya algunas dudas, van a decir, hermano, pero ¿qué pasa con aquel que está a punto de morir y no entiende mucho? Es lógico que los estudios bíblicos son para las personas vivas. Usted no va a llegar con un estudio teológico a dárselo a una persona que está agonizando, que está con cáncer, que está inconsciente, que está con un respirador artificial. No, eso se entiende, se sobreentiende que los estudios bíblicos son para los vivos, las personas que vamos a estar todos los días en esta tierra. Jesús nos dijo y nos dio un consejo. Quiero comenzar como introducción así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, qué impresionante. Cada vez que leemos la Biblia, nos está hablando nada más y nada menos que de la segunda persona de la Trinidad, no segundo en importancia. Vamos a explicar eso. De Jesucristo, el único que nos da a conocer al Dios Padre, el único camino, verdad y vida. Si no fuera por Jesucristo, nada existiría y nadie podría conocer a Dios. Nadie podría conocer al Padre si no fuera por el Hijo del Dios viviente. Saludos a nuestro hermano Claudio Monsalve Alarcón. Bendiciones, atento a la palabra, que el Señor lo use grande y poderosamente. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, mi hermano Claudio, por sus saludos. Dios bendiga a quienes vienen sumándose entonces a la sintonía. Todos estos programas nacen de preguntas de hermanos. De preguntas de hermanos. Entonces, por eso el título. Sé que a algunos le llamará la atención. ¡Ay, qué va a hablar el hermano! Ponga atención, porque este es un punto cardinal. No somos eruditos, expertos, pero con todo el corazón voy a tratar de dar lo mejor. Ya, tratar de dar lo mejor, tratar de explicarlo. Con respecto a esta pregunta, ¿Jesús fue siempre Dios? Otros preguntarán, ¿Jesús llegó a ser Dios? Y para que vean que no estoy exagerando, hay un predicador centroamericano que años atrás dijo que Jesús no era Dios. Un predicador pentecostal dijo, Jesús no es Dios. Después le dijeron, oiga caballero, ¿qué le pasa? Quizás porque la gente decía, no, es que está muy anciano. Después, no fue G. Ávila por si acaso, no, es un predicador de Centroamérica. Después dijo, no, Jesucristo es Dios. ¿Qué? Jesús no es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Qué creía esta persona, este predicador? Creía que en el bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo, Jesús llegó a ser Dios. ¿Sabe quién creía esa estupidez? Disculpe la palabra, esa estupidez. Los gnósticos, que eran paganos que se habían disfrazado de cristianos. Y en el siglo II, más o menos, Ireneo de León, discípulo del apóstol Juan, tiene que enfrentarlo.
¿Cómo un predicador va a decir semejante barbaridad de Jesús? Entonces, por estas cosas, tenemos que conocer quién es Jesús. Si usted se equivoca con Jesús, usted se equivoca con todo. Pablo lo dijo, si les presentáramos otro Jesús, dice la carta de 2 Corintios, si les presentaran otro Jesús, de buena manera lo recibirían. O sea, si les presentan un falso Cristo, ustedes lo van a recibir porque no conocen a Jesús. Por eso tenemos que conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Saludo a mi madre. Mi Jesucristo le bendiga y le use, mi hermano muy amado. Aleluya. Dios bendiga a mi madre. Dios bendiga a mi hermana Mónica Vidal. También Dios le bendiga a hermano Jacob, escuchándole en familia. Dios le siga usando grandemente. Muchas gracias, mi hermana Mónica. Entonces, sobre todo si hay un predicador que le interese esto, tiene que conocer muy claramente, porque si usted presenta mal a Cristo, ¿cuánto más sus seguidores no se van a equivocar con Jesús si el predicador no sabe quién es Jesús? ¿Cuánto más los que escuchan la palabra? Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al abismo. No podemos presentar un falso Cristo. Tenemos que presentar el Cristo bíblico. Amén. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera. Buenas noches, mi hermano Jacob. Lo use grandemente. Creo que quería decir Dios lo use grandemente. Amén. Gracias, mi hermana Maggie. Saludos a la distancia. Dios bendiga entonces a los que siguen llegando. Vamos a la palabra, vamos a orar y comenzamos. Saludo a mi hermana Juanita Cabello. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con ella. Gracias al Señor, está bien, con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite. Si no ha venido, mañana la vamos a estar viendo en el culto. Así que para que demos gracias al Señor porque Él responde las oraciones de sus hijos. No he sabido porque no tengo internet aquí en la casa, solamente tengo internet de las niñas que tuvieron el accidente. Ayer su madre había dicho que habían desconectado a otra la habían operado de sus piernas. Recordemos que una se fracturó sus piernas, se fracturó su columna, hermano, parte de sus caderas creo que le tuvieron que operar y sus piernas. Fue un accidente terrible por no andar con cinturón de seguridad y el Señor ha tenido misericordia de esas niñas entre 7 y 10 años más o menos que sufrieron ese terrible accidente, hermano. Hoy el Señor también me permitió orar por un bebé ahí en el trabajo, ahí en la calle, hermano. En la calle el Señor me dijo, ora por ese bebé. Dije, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Justo me dieron permiso para salir y hablé con la madre y le dije, ¿me permite orar? Estaba muy resfriado. No solamente era un resfrío normal, el Señor daba testimonio y era lógico que no estaba bien de sus pulmones y pudimos orar ahí en la calle, hermano. Y yo sé que el Señor va a hacer algo lindo en esa familia. Quiero saludar a mi hermana también, mi hermana Yanska dice, Dios te bendiga, hermano, en este día y te use con sabiduría de lo alto. Muchas gracias, mi hermana, que el Señor me la bendiga, que esa obra que Él está haciendo en su vida la siga aumentando cada vez más. Y créalo usted, hermano y hermana, créalo, que el poder de Dios ya está derramado. El poder de Dios está derramado. Esto es para el que cree. El que le busca, me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis no con parte de tu corazón ni con tu mente, no, con todo vuestro corazón. Si usted le abre el corazón, Él siempre está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oramos al Señor. Amén. Padre amado, Dios eterno, vamos ante tu presencia en esta noche. Te agradezco por este espacio, Señor. Quizá un espacio humilde, Dios mío, no hay lujos, no hay grandes cosas. Yo tampoco soy grande, reconozco mi pequeñez, Señor, mi insuficiencia. Pero reconocemos también que el único grande, que el único eterno, el único poderoso eres tú, Señor. Por eso te queremos dar la gloria, la honra, la alabanza y te queremos pedir por misericordia que tu gracia, Señor, esa ayuda inmerecida que viene de lo alto, me use, Señor. Úngeme para poder predicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor,
me recuerde todas las cosas que tú nos has enseñado. Permíteme, Dios mío, con todo el corazón poder enseñar lo que está escrito. Poder decir como tú le decías al diablo, escrito está, escrito está. Porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Jeremías, tú le dijiste que era como un martillo que quebranta la peña, como fuego. No se compara las palabras suavizadas de los hombres que quieren quedar bien, Dios mío, con Dios y con el diablo. Tu palabra traspasa, escudriña la mente y el corazón, la intención del corazón. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, como decía David, conoce nuestros pensamientos, examina nuestro corazón y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Padre, mientras se enseña y se predica esta tu palabra, te pido que tú te muevas con poder. Te sigo pidiendo por la salud de nuestra hermana Juanita. Gracias, Señor. Gracias por responder la oración de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Dios mío, y mañana esperamos verla, Señor amado, fortalecida en el Señor. Fortalecido, como dice tu palabra, en el poder de tu fuerza, Señor amado. Y también te pedimos que le guardes de toda acechanza. Después dice tu palabra de haber resistido el día malo, seguir firme, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Raquel, para que tú le des esa recuperación completa. Fortalece el Espíritu Santo. Visítala, Dios mío. Tú eres el médico de los médicos. Tú eres la vida, Señor amado. Tú eres la resurrección. Tú eres todo, mi Señor. Por eso no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que tenerte. El que te tiene a ti lo tiene todo, Señor. Pueden faltar algunas cosas. Pueden, Dios mío, que de repente el mundo esté en nuestra contra. Pero si tú estás con nosotros, Urraquila, Manda, Lisa, Kia. Pero si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te queremos pedir también por estas dos niñas que están hospitalizadas, para que tu Espíritu Santo, Señor, para que tu bendita presencia, ay, Raquel, Amay, Saquía, visite ese lugar, visita ese hospital, Espíritu Santo. Hazte presente en aquel lugar. Oh, Dios mío, anoche leía, Padre, como tu palabra enseña que Cristo se le presentó a los apóstoles, a Pablo camino a Damasco, a Esteban aun cuando estaba siendo apiedrado, vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra. Aún en Corinto dice tu palabra que tú le hablaste a Pablo y te le presentaste y él te vio en una visión. Oh Señor, tú te presentaste vivo con pruebas indubitables. Aún Juan cuando estaba aislado en la isla de Patmos, ahí llegaste tú y le diste el glorioso mensaje del Apocalipsis, del fin de los tiempos, Señor, porque no importa la situación, aún por más adverso que sea, ahí tú estás presente porque tú eres fiel. Te pido por ese bebé que me permitiste orar hoy, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo culmine esa obra gloriosa, Raquía, junto a sus padres, Dios mío. Y también por aquella mujer que venía escuchando, Señor, mientras contábamos ese testimonio y vio esa necesidad que había en su alma de hablar de ti, Señor. Yo te pido por ella. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le guíe a toda verdad, toda justicia y que llene su corazón. Bautiza, Espíritu Santo, que estos días que vienen, Señor, podamos ver cómo tú te derramas con poder. Que no haya estratagema, que no haya estrategia de hombre, que no haya impedimento humano ni de ningún demonio, Padre Santo, que nos impida ver tu gloria. Aumentanos la fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y el Espíritu Santo también se recibe por fe. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor amado. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato porque el tiempo es muy corto, muy corto. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1
quería tomarme Filipenses 2:5 también, es un versículo clave, clásico, credo de los apóstoles. Pero quiero empezar de Hebreos. Hebreo relata algo muy lindo también. Apocalipsis capítulo 1. Juan capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 nos relata que Jesús es Dios de manera literal o viendo también sus características. El capítulo 1 de todos estos libros, Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, bueno, Colosenses 2:8 también, Apocalipsis capítulo 1, nos muestran la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saludo a mi hermana Pilar Leiva, a nuestra hermana Emilia Ortega también desde San Carlos. ¿Y a quién más me queda por saludar? A mi hermano Sergio Caroca. Bendiciones, mi hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermano Sergio. Comenzamos entonces. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así: para la gloria de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días, que para el judío los últimos días indicaban la venida del Mesías. Y como los judíos y los discípulos habían visto al Mesías, o sea, habían visto a Jesús, entendían que estaban en los últimos días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, o sea, por el Hijo, hizo el universo. Hizo el universo. Verso 3. El cual siendo el resplandor, doxa es la palabra ahí que se utiliza, esplendor, resplandor, el brillo, no creo que es otra palabra que indica hasta un relámpago, brillo, la inmensidad de su gloria, de su doxa, que indica su fama, su grandeza, su poder, de quién es Dios. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Jesús. Y la imagen misma de su sustancia. O sea, el que veía a Jesús y el que ve a Jesús es como que vea al mismo Dios. Al decir la imagen, habla como una grabación y una reproducción exacta de quién es alguien. O sea, Jesús es la reproducción exacta de quién es Dios el Padre. La reproducción exacta. La imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir? Su esencia, lo que Él es la reproducción exacta de Dios. No es que Jesús es menos que el Padre, es igual, es exactamente igual a Dios, a su Padre. Y aquí vamos a responder algunas dudas. ¿Por qué Jesús dice el Padre es mayor que yo? Vamos a ver. Todo eso habla Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que ya lo vamos a ver. La imagen misma de su sustancia, de su esencia, de lo que Él es, de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién? Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, si los astros están en los cielos, si la tierra, como dice Job, cuelga sobre la nada, si las estrellas no han perdido su resplandor, si estos cientos de billones de galaxias subsisten, si la materia mantiene su forma y usted no se desvanece porque sí, porque hay una ley que permite que usted esté unido y sus átomos no se desparramen por el universo como líquido y todo esté en su lugar, ¿por qué es?
por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Jesús es el creador, el sustentador de su creación y el purificador. ¿De quién? De nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué hizo? Cuando nos purificó, habla de su muerte. Porque hay algo que tenemos que entender, que Jesús, si es que era Dios antes de venir, fue Dios mientras vino, fue Dios al morir y al resucitar, siempre fue Dios. Eso es lo que habla la teología en un término teológico que es complicadísimo, pero en palabras sencillas significa que Jesús siempre fue Dios. Los teólogos le llaman la unión hipostática, pero no vamos a entrar a la definición de esa palabra, sino que lo vamos a explicar en palabras sencillas como que Jesús siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Que eso le quede claro. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Y eso lo tenemos que probar por la palabra del Señor. Luego entonces de efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de Él. Él nos purifica, nos hace limpios de todo pecado, quita toda impureza por Él, por su sacrificio. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ojo con esto, porque sentarse a la diestra de la majestad no significa solamente estar al lado derecho, que literalmente significa eso, pero no solo significa eso. Porque estar a la diestra de la majestad o de la realeza del Rey de Gloria, del Padre Eterno, significa que Jesús está a la misma altura, en honor, en poder, en potencia que el Padre. ¿Está entendiendo? Porque Jesús, cuando va a ser inferior al Padre, lo va a hacer voluntariamente en su encarnación, pero sin perder, ojo con esto, sin perder su condición de Dios. Porque lo reiteramos hasta el cansancio, Jesús nunca dejó de ser Dios. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué el autor habla que se hizo superior a los ángeles? Porque los judíos consideraban a Jesús como un simple hombre inferior a Moisés. El Salmo capítulo 8 nos dice que él se hizo poco menor que los ángeles. Pero por eso Dios lo corona de gloria y de honra. O sea, Jesús se humilló. Jesús, siendo grande, se hizo pequeño. Colosenses dice, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él se humilló, siendo grande. Siendo grande se humilla, para que nosotros, los de baja condición, humildes, fuéramos exaltados por Él. También Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. ¿Qué indica la palabra mansedumbre? Que es algo que muchos, y aquí un joven me predicó, un hermano me hizo esta pregunta, me dijo, bueno, es que el padre es mayor que el hijo, me dijo. Yo le dije, a ver, ¿usted entiende que Cristo se hizo inferior al Padre voluntariamente? Sí, me dijo, pero es que el Padre es mayor.
Porque yo me comparo con mi papá y yo nunca voy a ser mayor que mi papá. Y yo dije, sí, mire, pero es que la Biblia utiliza un lenguaje humano para explicar algo divino. Se lo explico. Cuando Jesús se hace hombre, lo reitero, no deja de ser Dios. Pero Él se hizo manso y humilde. Humilde es bajar de condición, dejar su gloria, su esplendor. Ve a Juan capítulo 17. Padre, glorifícame ahora al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuera. Jesús, cuando viene a la tierra, deja esa grandeza de la alabanza de los ángeles, querubines, serafines. Aún así en Mateo capítulo 2, cuando nace, aún los ángeles le alaban. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Hebreo. Pero esos lugares privilegiados que tenía allá arriba en el cielo, Él lo deja. Y Él se hace humilde y también manso. ¿Y qué indica la mansedumbre? Mansedumbre como un cordero manso. ¿Qué implica? No significa que Jesús perdió su poder divino, sino que teniendo el poder, no lo utiliza a su favor. Eso es mansedumbre en la Biblia. Significa, en resumidas cuentas, poder bajo control. Se lo explico. Cuando a Jesús lo querían llevar preso, Él dijo, ¿acaso no sabes que yo podría orar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo tengo el poder para destruir al imperio romano y destruir el mundo y el universo si lo quiero. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque no tenía poder? ¿Porque no era Dios? No, sino porque Él se hizo manso, se dominó a sí mismo, dominó ese poder y su divinidad para venir a tomar un cuerpo humano. Pero seguía siendo todo Dios. Nunca dejó, lo digo nuevamente, de ser Dios. Por eso nos habla en el verso 4 de Hebreos 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hay un credo que le llaman el credo de los apóstoles, que hasta los católicos, bueno, lo modificaron un poco, pero que es muy antiguo. Habla de que Jesús sería engendrado pero no creado. Engendrado pero no creado. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente decide ser hijo o tomar un papel de hijo al separarse de su padre. Al separarse y tomar un lugar de inferioridad voluntaria siendo igual. Porque en la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo poder, autoridad, dominio. Pero Jesús voluntariamente va a someterse a su Padre. Por eso dice otra vez, yo le seré a él Padre y él me será a mí hijo. O sea, vamos a tomar un rol aquí. Yo voy a ser tu padre y tú serás mi hijo. Tú me obedecerás como hijo y te someterás a mí como padre. Pero no quiere decir que el Hijo de Dios fue engendrado o creado, más bien dicho, no fue creado. Porque claramente lo dice el libro de Miqueas en los profetas menores en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, verso 2. Que dice así, Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, o sea, de Judá, me saldrá
el que será Señor en Israel. Y este Señor aparece con mayúscula porque es un título a Dios. El Hijo heredaría mayor nombre que los ángeles porque Él sería Señor. Es el título del Antiguo Testamento para Adonai, título dado a Dios como el Señor de todas las cosas. Ve al Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo en Colosenses capítulo 2 dice, si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús es el Padre? No, pero que Jesús tiene el mismo señorío que el Padre. Incluso para ser salvo, según Romanos capítulo 10, verso 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, en el griego, que indica su divinidad y su autoridad y dominio sobre todas las cosas, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, como lo enseña nuestro pastor Claudio, divino y tiene toda autoridad, y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces Jesús sería Señor en Israel. Miqueas 5:2. Y sus salidas, o sea, ¿de dónde viene Él? ¿De dónde viene Jesús? Son desde el principio, hablando de la creación. Pero no solo de la creación, Él no comenzó a existir en el principio, sino que dice, desde los días de la eternidad. Olam es la palabra en hebreo para indicar lo eterno. O sea, Él viene de la eternidad. O sea, Él siempre ha existido. Él es eterno. El eterno Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a un pasaje de Juan. Juan capítulo 1. Esto tengo que tratar de explicarlo lento, no ir muy rápido. Así que disculpe si quizás no avanzo muy rápido, pero tengo que hacerlo así para que sea entendible. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Otras traducciones dicen en el principio era la palabra. En el texto griego dice era el logos. Ya vamos a entender qué es eso. En el principio era el verbo o la palabra o el logos. Y el verbo era con Dios. Esa palabra era con Dios. El texto griego da a entender que estaba frente a frente con Dios. Frente a frente con Dios. Rostro a rostro con Dios. En igualdad. Siempre estuvo ahí. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Sus salidas son desde la eternidad. Desde el principio, pero desde la eternidad. En el principio ya era el verbo, da a entender. Él ya existía. Cuando todas las cosas comenzaron a existir, el verbo ya existía. Ya existía y estaba cara a cara con el Padre. Eso yo creo que no nos cabe en la cabeza. Antes que todo comience a existir, antes que todo, ¿qué, hermano? ¿A qué se refiere a la tierra? Al cielo. Antes que existieran los ángeles, antes que existieran las calles de oro, el mar de cristal, antes que existiera la tierra, antes que existiera el universo, antes que se crearan las estrellas, antes que se crearan las plantas, antes que se crearan las aves de los cielos, los peces del mar, antes que se creara el ser humano, al Adán y a la Eva, Él ya existía y estaba cara a cara con su Padre. ¡Qué tremendo! Por eso Jesús dice, Padre, glorifícame ahora con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Él ya era Dios. Él ya era divino. Él ya existía. Él ya tenía comunión con su Padre. El Espíritu Santo estaba ahí. Porque este Dios trino es eterno. Él no comenzó a existir. Él siempre ha sido. Por eso cuando se le presenta a Moisés le dice, yo soy. Hayá es el verbo hebreo que indica el siempre existente.
También algunos lo definen como la fuente no creada de todas las cosas. Algunos dicen, es que Dios no existe porque Él es. Siempre ha sido, no llegó a ser, siempre ha sido. Por eso en el Apocalipsis 11, cuando los 24 ancianos se postran sobre su rostro para adorar a Dios, dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú todo lo puedes porque eres eterno. Tú todo lo puedes y todo lo formó de la nada. Lo que es fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sacó de la nada todo. Por eso Dios todo lo puede. El Dios al cual usted ora es un Dios todopoderoso, no es un Dios pequeñito. Ese verbo estaba con Dios, estaba frente a Dios y ese verbo era Dios. El texto griego, donde no vamos a entrar en detalle aquí por el tiempo y por el tecnicismo, pero tengo un programa en mi canal de YouTube, hermano Jacob, acerca de Juan 1:1, explica claramente que Jesús es Dios, pero no es el Padre. Pero tampoco es un Dios pequeño, como dicen los testigos de Jehová. O como lo intentaron interpretar algunos teólogos del siglo II, III, IV en adelante. Jesús no es otro Dios. Jesús es Dios en esencia. Su naturaleza es divina, pero no es el Padre. ¿Son dos dioses? No, es un solo Dios. Compuesto de Padre, compuesto de Hijo, compuesto de Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios, lo vuelvo a resaltar, existía ya desde antes del principio, desde antes de todas las cosas, estaba cara a cara, de entender el texto griego, prosopón, viene de prosopos, de rostro, frente, cara, en el rostro de Dios, estaba en el rostro de Dios Cristo. Por eso las traducciones habla de estar en presencia de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se traducía el término rostro. En el Antiguo Testamento era el término panim, que significaba rostros, caras, la cara de Dios. El que estaba en la presencia de Dios estaba el rostro de Dios mirándolo. Por eso la bendición sacerdotal decía, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que quiere decir, Él se llegue a sonreír cuando te mire y se agrade de ti y ponga en ti paz. O sea, quiere decir que Jesús, al estar en presencia del Padre, el Padre lo miraba, me imagino, y decía lo que decía Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y sabe quién tendrá ese privilegio también? Los hijos de Dios, porque dice Primera de Juan que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice Apocalipsis, y verán su rostro. Oh, que será lindo eso, hermano. Y Cristo y el Padre se miraban, se contemplaban, disfrutaban de su amor, de su grandeza, de su presencia. Oiga, si un momento en la presencia de Dios, ¿acaso no es lo más lindo que decía David en el Salmo 16? En tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es un banquete estar en la presencia de Dios. Es una delicia. ¿Qué decía David? Me sirve en la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Cuando está el enemigo a mi acecho, tú me estás sirviendo un manjar, un banquete del cielo. Tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105, es como miel a mi paladar, más dulce que la miel. Y mientras tú me sirves un banquete, estás ungiendo mi cabeza con aceite para que aquellos que me están
angustiando, no acaben con mis pensamientos y mi mirada esté puesta en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que me está sirviendo un banquete, que me está sirviendo la mesa. Le digo algo, puede que no se acaben sus problemas hoy. Le digo algo, puede que la aflicción no acabe este día, pero sí le tengo una noticia. Aquel que nos sirve la mesa, aquel que nos prepara la mesa, aquel que hay carraba y sica y andalía, aquel que él mismo se hizo el pan que descendió del cielo para que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Él nos servirá un banquete en presencia aún de nuestros enemigos. Y ungirá su mente y sus pensamientos para que su copa, su corazón esté rebosando. Y cuando empiece a rebosar el corazón, cuando empiecen a correr esos ríos de agua viva, usted tenga con quien compartir esa agua que salta para vida eterna. Usted va a tener por quien orar, usted va a tener a quien bendecir, usted va a tener con quien compartir el evangelio, con quien dar una palabra de aliento, una palabra de amonestación, una palabra de edificación, porque su copa está rebosando cuando usted se sienta a la mesa de aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros, el buen pastor, según Juan 10:11. Lo que tengo escrito acá atrás, que está escrito en griego, ego y mí. Yo soy. Jopoimín, jocalos, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Seguimos. Ay, Dios mío. Todas las cosas por él fueron hechas. Este era en el principio con Dios, lo dijimos, estaba frente a Dios. Verso 3. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús sale fuera del concepto de creación. Jesús no es una creación como nos quieren dar a entender los testigos de Jehová. Porque si hay algo que llegó a existir fue hecho por Jesús. Todo lo que tiene un comienzo comenzó a existir. ¿Y quién es el comienzo de todas las cosas? ¿Qué dice Apocalipsis? Yo soy el alfa y la omega. El principio. O sea, el que le dio comienzo a todo lo que comenzó a existir. El primero o el comienzo y el último. O sea, el fin de todas las cosas. Entonces él sale de la ecuación de lo creado. Él no es creado. Él es creador. Por eso el Hijo es engendrado, pero no creado. No tiene comienzo. Él es el comienzo. No tiene fin. Él es el fin de todas las cosas. Él le pondrá fin a Satanás. Él le pondrá fin al pecado. Él le pondrá fin a esta tierra y este cielo que están reservados para el fuego, según el apóstol Pedro. Y nos espera un cielo nuevo y tierra nueva por medio de él, que hace nueva todas las cosas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesús no es la creación. Jesús es el creador de la creación. Así que nunca deje que un testigo de Jehová le diga, no, es que Jesús fue la primera cosa creada según Colosenses capítulo 1, verso 14. No, Él es el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir? El que tiene el dominio ante la creación. Porque primogénito le van a decir, no, es que primogénito significa el primer ser creado. No, primogénito es un título. Según el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, José obtiene la primogenitura, o sea, el dominio sobre sus hermanos, y José no era primogénito. No era el primer nacido, pero recibió el cargo de ser el jefe de sus hermanos. Así Jesús es el jefe de todo lo creado. Él es el Señor de la gloria, el Señor del universo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida. ¿Quién puede ser la vida más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Él es la vida. Vea Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. Él creó la vida desde la nada. ¿Sabía usted que la ciencia hasta el día de hoy no puede crear vida de la no vida?
No puede. La biología nos dice, la biología celular, que toda célula viva procede de otra célula viva. O sea que lo vivo solo proviene de lo vivo y de lo muerto no sale nada vivo. O sea, en el principio, lo que creó la vida era alguien vivo, no solo vivo, sino que Él es la fuente de la vida. Él es la vida misma. Él es el que David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro se estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, descubren que el genoma humano es una información que está en nuestros genes que dice cómo va a ser nuestros ojos, cabello, pelo, piel, cuánto vamos a medir, cuánto vamos a crecer. Y todo está escrito en nuestro ADN. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios escribe ahí que se formen los ojos, que se forme la boca, que se forme la lengua, que se formen los dientes, que se forme la piel, que se forme el cabello, que se formen los ojos, que se forme el corazón. Y Él forma. Escribe y forma, escribe y forma, escribe y forma. Él es la vida. Pero quiero detenerme en esto. El logos, el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué implica eso? Para la cultura pagana griega, el logos era el comienzo de todas las cosas. La razón de ser de todo lo creado. Si algo comenzó a existir, decían los griegos, el logos lo creó. Aunque ellos tenían una idea más distorsionada de esto, lo llevaban al panteísmo como que todo es Dios, pero ellos como concepto entendían que el logos era el comienzo de todo lo creado. Pero para la cultura hebrea se utilizaba la palabra menra, que se traduce como logos y también verbo o palabra. Cuando se hablaba de menra o el logos o el verbo en arameo, que era una de las lenguas que hablaba Jesús, era específicamente una designación de Dios en los targúmenes o en los escritos de los sabios judíos. O sea, Juan, tanto para el griego como para el judío, le da a entender que Jesús es el comienzo de todas las cosas y que Jesús es Dios, al igual que su Padre. Por eso cuando Jesús dice antes que Abraham fuese, yo soy, y le dicen, no has tenido 50 años, y has visto a Abraham, y Jesús responde antes que Abraham fuese, yo soy, entendieron que Jesús hablaba que él era el yo soy, que habló con Moisés, él era el Dios creador. Y lo querían matar. Bendito sea el Señor. Le está diciendo, yo soy eterno. Yo existo antes de todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz y vida en este pasaje son sinónimos. Andar en tiniebla es andar en oscuridad, andar a tientas, andar en ignorancia y andar en muerte. ¿Qué dice el salmista en el mismo Salmo 23 que citamos delante? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. De sombra, de muerte. La sombra es sinónimo de la muerte. La luz es sinónimo de la vida. Por eso en el principio Dios separa la luz de las tinieblas. Cristo, probablemente en ese pasaje, separa los poderes de las tinieblas. Porque aquí lo explica en Juan capítulo 1. La luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. Salmo 139 dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque en el mismo pasaje de Santiago capítulo 1 dice que en Dios no hay sombra de variación. En la luz de Dios no hay sombra. No hay tiniebla, no hay muerte, porque Él es vida. Él todo lo alumbra. Todo le da vida, todo lo que toca. El que cree en mí, por eso el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que está aferrado a la vida, a la resurrección, vive. ¿Cómo no va a ser Dios?
Y en el Antiguo Testamento dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Jesús es el creador, ¿acaso no es Dios? Y el texto en Juan 1.1 es igual al texto de Génesis 1.1, en el principio. La traducción al griego habla de lo mismo, en argi, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que quiere decir en el principio de todas las cosas. Y Jesús es ese principio de todas las cosas. Él es Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Quien es la vida se enfrentaría al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2.14. Por eso el que iba a morir en la cruz tenía que ser Emmanuel, Dios con nosotros, no podía ser un simple hombre. ¿Está entendiendo? La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, tenía que ser Dios para vencer la muerte. Es más, la muerte no lo mató. Él entregó su vida para morir voluntariamente. Y muerte no significa que Jesús fue aniquilado y que dejó de existir. Muerte simplemente significa que pasó de este mundo físico al otro. Nada más. A enfrentar al que tenía el imperio de la muerte y vencerlo por medio de la muerte en su cruz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. La batalla más grande de la luz con las tinieblas se dio en la cruz del Calvario. Por eso Cristo tiene que pronunciar en Juan 19:30, consumado es. Que era el grito de guerra de los imperios, de un imperio vencedor al otro imperio vencedor. Ve Apocalipsis capítulo 5, vio un cordero como inmolado, el que había vencido. Ve Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Esto a mí me gustó. Con esto voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Pero queda mucho que decir. Mucho que decir, pero mire. Apocalipsis 1:17 dice, hablando de Jesús, Juan y Jesús frente a frente en la isla de Pasmo, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, o sea, el comienzo de todas las cosas, y el último, el que le va a poner fin a todas las cosas, al pecado, al diablo, lo va a lanzar al lago de fuego, al anticristo y al falso profeta. Verso 18, y el que vivo, él vive por los siglos, pero mire qué más es, y estuve muerto. No es que parte del mundo, no, él murió siendo Emmanuel, Dios con nosotros vino como Dios hecho hombre a morir en una cruz. No parece que lo comprendamos, pero en su naturaleza divina él tomó un cuerpo para venir a morir y enfrentar la muerte y vencer la muerte. ¡Ay, santo Dios! Porque un simple humano no podía vencer la muerte, pero mira lo que sigue diciendo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La muerte no pudo con él. Ahí se cumple el libro de Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, oh infierno, mi compasión se apartará de mi vista. Él destruiría la muerte. Él la tomaría y la vencería. Como Dios tomaría un cuerpo humano para absorber la muerte en su cuerpo, lo matara en su cuerpo, sí, pero el que cuando lo destruyó su cuerpo humano, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba padeciendo la muerte, sí, muriendo, sí, pero destruyendo a la muerte también. Venciéndola. Porque mire lo que sigue diciendo. Vivo por los siglos de los siglos, amén. Una palabra hebrea para decir, esto es así, seguirá siendo así, esto es verdad, es una verdad eterna. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
O sea, yo puedo entrar al reino de la muerte, puedo vencer al que tiene el imperio de la muerte. Dice Pablo que la muerte reinó desde Adán hasta la ley de Moisés, hasta que vino Cristo. Porque en Adán todos mueren, por Adán entró la muerte y reinó la muerte. La muerte era la reina, la muerte reinaba. El diablo, dice Juan 8:44, es el homicida, es el sicario más grande de toda la historia. Pero Cristo, ¡ay, santo! Pero Cristo tomó a ese miserable y lo venció en la cruz del Calvario. Y tengo las llaves, como Dios, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Tengo la llave para entrar al reino de la muerte, acabar con el que tiene el imperio de la muerte y salir de la muerte. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. No hay ningún pasaje que diga que Jesús fue a quitarle las llaves al diablo, no. Sino que al decir que tiene las llaves está diciendo, tengo autoridad sobre la vida y sobre la muerte. La luz en las tinieblas o la vida en la muerte resplandece. Por eso la muerte no lo podía matar. Él tiene que entregar su vida. Si no, no muere. Por eso cuando camina sobre el agua no podía hundirse, porque la muerte no podía con él. Él tenía que entregar su vida voluntariamente. No podía morir de una enfermedad, no lo podían desbarrancar por un peñasco. No, no podía morir así. Él tenía que morir en el instante en que la palabra de Dios se cumpliera. Maldito el muerto en un madero para llevar nuestra maldición y hacernos bendición por medio de él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Saltamos muchos pasajes, pero por el tiempo lo dejamos hasta aquí. Espero que esta porción le haya podido bendecir y le ayude a entender más que Cristo siempre fue Dios. Antes de nacer, mientras nació, mientras murió, mientras resucitó. Como Dios nació, como Dios murió, venció la muerte, resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que el Señor me los bendiga. Gracias por cada saludo.